Vamos a hablar con un experto, con Jorge La Peña, que es ex secretario de Energía de la Nación. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buen día, saludarlos. Bien. Jorge, bueno, ¿va a haber cortes? ¿No va a haber cortes? ¿Pueden ser programados, no programados? ¿Usted cómo ve el panorama? Bueno, el verano es un momento crítico para el funcionamiento del sistema eléctrico, tal cual está hoy el sistema eléctrico, que tiene ciertas debilidades, tiene un grado de obsolescencia importante en el parque generador de energía eléctrica, o sea, en las usinas. Hay una gran cantidad de equipamiento que está fuera de servicio por diversas razones. Básicamente no se han hecho reparaciones mayores durante largo tiempo y algo así como un 20% del parque está en condiciones defectuosas para funcionar. Ajá, Esto un montón. combinado con las altas demandas que normalmente tenemos en el verano, que se producen los días de mucho calor, donde la temperatura media, digamos, en Buenos Aires, por decir, es superior a los 30 grados, la temperatura media del día. Ujú. Bueno, ahí se produce una exigencia máxima del sistema, una demanda máxima que generalmente tiene un pico máximo, un pico a las 3 de la tarde de los días, ¿no? Hábiles, ¿no? Y Claro. bueno, en esa circunstancia la experiencia prueba que puede haber cortes. El ministro coordinador, que no es un especialista en energía, el jefe de gabinete, me parece que se largó a hacer anuncios prematuros, cometió los errores que comete el que no conoce exactamente el tema. Debería Claro. haberlo dejado al secretario de Energía, que maneja otro lenguaje, otras precisiones. Y bueno, habló, también es cierto que habló, usó los verbos en potencial y en modo subjuntivo, digamos. Podría haber cortes, digamos, usó ese tipo de palabras. Y bueno, la realidad es que sí, que puede haber cortes. Ya ha habido, por ejemplo, en el año 2022 hubo cortes importantes por estas causas, que además se potencian porque ciudades como Buenos Aires, que tienen el sistema de transmisión, eh, digamos, por cable, enterrado, muchas veces se calientan los cables y de eso provoca también salida de servicio. Bueno, la posibilidad de los cortes existe, no quiere decir que vayan a ser de larguísima duración y tampoco que se vayan a producir indefectiblemente, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, hay que estar preparados, hay que saber que el sistema es endeble por falta de inversiones antes de ahora. Jorge, Y ese sistema endeble puede fallar, digamos, ¿eh? a ver, antes que la siguiente pregunta quería un dato puntual. Me acuerdo que hace un tiempo mirábamos el riesgo país, cómo subía minuto a minuto, y recuerdo algún verano que en vez de riesgo país mirábamos el consumo de energía, ¿no? ¿Cuál es el número tope que aguanta el sistema hoy de consumo y a partir de qué consumo mayor ya empezamos con riesgo de cortes? Bueno, el parque generador total de la Argentina es de 43.000 megavatios. Sí. Ahora, como digo, una parte de esos no están disponibles porque están fuera de servicio, en fin, no funcionan, etcétera. Otra parte del grupo generador es, digamos, si bien existe la potencia instalada en las centrales, son aleatorias porque, por ejemplo, las centrales eólicas Sí. y las centrales solares no funcionan todo el día, sino cuando hay viento, cuando hay sol. Entonces, bueno, puede ser que todo lo que uno tiene instalado no lo pueda utilizar en determinadas circunstancias. Y a esto se suma el hecho de que una parte del parque está directamente fuera de servicio. ¿Cuál es el punto de Entonces, ¿cuál quiebre es el entonces? máximo? Claro. Y para el Instituto Mosconi, que ha estudiado este tema, bueno, una carga máxima de más de 29.500 o 30.000 Sí. eh, megavatios,
Ahí saltan los tapones. Bueno, ya estaríamos en una condición de fallo. Bien. El gobierno prevé que este año puede haber una carga máxima de 31.500, por lo tanto, existiría la posibilidad del corte, pero yo lo que tengo que bajar un poco digamos, el tema, digamos, llevarlo un poco al realismo. Esto no va a ser primero un corte largo de meses o de semanas, sino lo que se puede esperar es que tenga episodios de algunos días muy complicados en el mes de enero, en diciembre mismo, bueno, en la época de calor, pero no esperamos un corte, digamos, de larga duración, primero. Segundo, que existen paliativos y que el gobierno tendría que haber estudiado antes. Y esos paliativos son la importación de energía de Uruguay, que normalmente tiene excedentes, Paraguay, que normalmente tiene excedentes de Yacyretá, del cual es juntamente propietario con la Argentina, la central hidroeléctrica de Yacyretá, y sobre todo de Brasil, que generalmente se importan unos 2.000 megavatios, que es una cifra relevante, digamos. Entonces, bueno, yo creo que primero hay que planificar, hay que programar bien las importaciones, para lo cual creo que hay que mejorar muchos aspectos de la relación entre los países, ¿no es cierto? Claro. Muchas veces se generan diferencias políticas entre presidentes porque pertenecen a partidos o a ideologías distintas, y esto hay que desterrarlo. Hay que tener una política de buena vecindad, que no la hay del todo en nuestros países. Ha habido choques con Brasil, así que yo diría, la diplomacia tiene un rol que jugar en una circunstancia en la cual la Argentina puede pasar por un momento malo y debería contar con la colaboración de de otros países, ¿no? Sí. Jorge, buen día. Silvia Gómez lo saluda. Bueno, haciendo un comentario sobre lo que acaba de decir, que funcione la diplomacia, porque la política no funciona. En estos meses, Lula y nuestro presidente no han tenido diálogo ni se han encontrado. Así que bueno, esperemos que la diplomacia sí. Le quería hacer una consulta. Digamos, teniendo en cuenta los aumentos que han llegado a las cuentas, a las tarifas, a todo lo que tiene que ver con la economía familiar vinculado a la electricidad, ¿puede que que esto haga bajar el consumo durante el verano? ¿Incide en que quizá menor consumo ayuda a que no haya cortes? ¿Tiene algo que ver o no? Sí, tiene que ver, tiene que ver. Tiene que ver porque evidentemente esto ya está ocurriendo en la nafta y está ocurriendo en el gasoil y está ocurriendo en el gas. Es decir, la gente se cuida. Porque evidentemente la Argentina está en una situación muy complicada que no conoció antes. Tenemos 50% de pobres, 1 de cada 2 argentinos es pobre y no llega a fin de mes. Esto el gobierno lo minimiza como factor importante en el funcionamiento económico y social. Entonces, evidentemente, la gente está pasando un momento complejo y bueno, esto se traduce también en cuidar la luz, en fin, tratar de evitar. Uno que no llega a fin de mes, bueno, me imagino que va a prender menos el aire acondicionado holgadamente a fin de mes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo responde la demanda, porque evidentemente la demanda está... las reglas del arte dicen que a mayor precio, menor cantidad demandada, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, el incremento de los precios ha sido muy alto y bueno, y es probable que la gente se cuide mucho más. Bueno, esto lo veremos. Sí. Veremos. Jorge. Y por otro lado, también el Producto Bruto Interno ha bajado o baja y está en baja, digamos. Entonces, evidentemente, también el consumo industrial necesario para generar ese consumo interno se va a ver reducido. De forma tal de que eso podría actuar como un atenuante. De todas maneras, no esperemos todo de eso, ¿no? Una pregunta técnica, Jorge. Cuando se llega a ese punto de
29.000 y pico, 30.000 megawatts, que sería como el punto de quiebre. ¿Ahí por qué se produce el corte? ¿Alguien baja una palanca, salta en algún lugar el servicio? ¿Por qué se corta en un lugar y no en otro? Salvo un accidente que se queme algo, ¿no? Digo, cuando se llega a ese tope, ¿cómo se balancea el sistema? Bueno, hay diversos tipos de corte, porque el sistema está compuesto por tres eslabones muy importantes. Uno son la generación en las usinas, Sí. digamos, la energía mayorista que se fabrica en las centrales eléctricas. Esas centrales están a lo largo y a lo ancho del país. Evidentemente, una posibilidad es la salida de servicio de una gran central. Bueno, esto tiene un gran impacto, sobre todo si de cortes, y sobre todo si no hay una máquina que lo reemplace. Generalmente hay una reserva, pero bueno, si esa reserva no puede tomar el suministro, bueno, va a haber un corte. Después están los cortes que se producen por ejemplo, por el sistema de transmisión por el cual circula la corriente a través de todo el país. Es decir, hay una red nacional de interconexión que sería como la columna vertebral del sistema eléctrico, que vincula el Comahue con Buenos Aires, el norte con el sur, el oeste, etcétera. Entonces, evidentemente, la salida de servicio de una línea de ese tipo, que nosotros la vemos, todos la vemos cuando salimos al campo, digamos, las grandes torres, etcétera, bueno, eso trae otro tipo de cortes. Y finalmente están los cortes que más conocemos los que vivimos en ciudades, acá en Buenos Aires, que es cuando hace mucho calor. Bueno, hay manzanas, hay partes de la ciudad que salen de servicio por problemas en la red de distribución. Claro. Entonces son varios factores que se combinan, pueden combinarse negativamente. No es lo mismo tener un barrio a oscuras porque saltó un cable que, por ejemplo, tener una ciudad a oscuras porque saltó la línea de transmisión que une Neuquén con Buenos Aires, por ejemplo. Como ¿no? pasó hace unos años, se apagó todo el país, ¿se acuerdan? Un día del padre. Sí. Bueno, el Día del Padre fue un ejemplo típico de una salida por una falla humana, digamos, de todo un sistema de transmisión nacional que dejó al país a oscuras, ¿no? Y esto no es que siempre, digamos, ocurre y le puede ocurrir a cualquiera. El accidente es una cosa que siempre está posible. En este caso, lo que estamos pensando es que la potencia instalada en la Argentina no alcanza o no va a alcanzar para abastecer el máximo de demanda requerida, por ejemplo, el 10 de enero, una cosa así. O, en fin, los días de calor de enero, de diciembre, en fin. Entonces ese es el peligro. Sí. Y si eso no puede, digamos, abastecerse, porque tampoco existe posibilidad de importar más o qué sé yo, bueno, entonces evidentemente va a haber cortes. Y esto es lo que se ha de alguna forma anunciado, pero se anunció de una forma, digamos, no demasiado profesional, no demasiado técnica. No orgánica, ¿no? Medio digamos, torpe, claro, digamos. exacto. Exactamente, intempestiva, digamos, sin saber, bueno, puede haber corte, entonces vamos a hacer cortes rotativos. Bueno, fue, digamos, un poquito, digamos, ignorante el mensaje, o falto de precisión, y ahora lo están arreglando porque ha salido el secretario de Energía a decir, bueno, que de ninguna manera sería un corte largo, que no es parecido a los cortes del pasado, en fin, que lo van a tratar de manejar. Bueno, creo que es un llamado de atención para el gobierno. Ahora, acá lo que hay que decir también es que el que puede fallar es el sistema generador. Bueno, el sistema de generador es propiedad en gran parte del sector privado, pero en gran parte es propiedad del sector público. Es decir, todas las centrales hidroeléctricas de la Argentina, que son vitales para el funcionamiento de la Argentina, son de propiedad del Estado Nacional. La propiedad. Las centrales nucleares, que son también, es un parque generador altamente sofisticado y de gran potencia, son de propiedad del Estado Nacional. Y
también los sistemas de transmisión, las centrales hidroeléctricas binacionales como Yacyretá, Salto Grande, que son las más grandes de la Argentina. Entonces, el Estado tiene un rol en la operación y mantenimiento de ese parque y incluso en la ampliación de ese parque. Entonces, la pregunta es, el Estado gobernado por el presidente Milei, que se autodefine como un anarquista, que no cree en el Estado y no cree en el rol del Estado, y lo demuestra cuando hace el presupuesto nacional que ha anunciado hace escasamente una semana y pico. Entonces, en ese anuncio de ese presupuesto, no ha habido, estamos hablando de algo que ocurrió hace 10 días y que lo vimos todo por televisión, no hubo ninguna manifestación del presidente en lo que se llama la ley de leyes respecto a las inversiones o a la necesidad de inversiones en este rubro, por ejemplo. Entonces, cuando uno revisa el presupuesto, no ve nada. Es decir, el gobierno no tiene planes para resolver este tipo de problemas, ni siquiera en su propia parte, la parte que en la cual es propietario y que tiene la responsabilidad total. Entonces me parece que este es un punto que es un llamado de atención para el gobierno. Preocupante. Claro. Jorge, la última que va de la mano un poco con esto que dice. Una cosa salvo el último, los veranos anteriores hubo bastantes cortes de luz y eso generaba bastante fastidio, piquetes en la calle, etcétera. Pero pagábamos una boleta de luz muy subsidiada. Si ahora se nos va a volver a cortar la luz con lo que estamos pagando, que ya no es nada barato, le cuesta bastante a la gente pagar los servicios, me imagino el fastidio social puede ser bastante más sensible. La duda que tengo es la siguiente: de todos estos aumentos que hemos pagado, sobre todo en este caso hablamos de la luz, ¿no? ¿Cuánto fue a simplemente anular subsidios, es decir, una medida más vale fiscalista? ¿Y cuánto de eso realmente fue a, por lo menos, invertir algo en esta situación que usted describía, donde una parte importante de las instalaciones están obsoletas o fuera de servicio? Me puedo equivocar lo que voy a decir, pero yo creo que todo fue a reducir los subsidios. O sea, fue una medida fiscal. Es decir, el presidente de la Nación pone el fiscalismo como una cuestión central, no las necesidades de inversión como una cuestión central, o de inversiones públicas. El presidente de la Nación no cree en la obra pública, no cree en las obras públicas, sean centrales, sean diques o sean lo que sea. Entonces, bueno, estamos ante un problema de difícil solución. La pregunta que me hacen es la siguiente: ¿todo lo que estamos pagando de más está yendo a inversiones? No necesariamente. Claro. Está reduciendo déficit, por un lado. Yo no veo inversiones nuevas con eso, visibles. Por otro lado, vamos a poner nuestros términos. Si las tarifas aumentaron hace 3 meses y hacer cualquier tipo de obra de magnitud lleva 5 años, de ninguna manera lo que estamos pagando en este momento se traduce en que haya una mejor calidad de servicio hoy mismo. Entonces, creo que hay que entender este fenómeno. Tampoco hay que echarle toda la culpa al gobierno. El gobierno no tiene la solución y esto sería un problema de este gobierno. Ignora el problema. Pero esto se ha incubado, este mal se ha incubado fundamentalmente en el siglo XXI que estamos viviendo, el cual ya han transcurrido 24 años. Sí, entonces son 24 años de no hacer lo que se debe y entonces, bueno, el sistema está en debe. Yo lo que veo esto ya, y le agradezco, Jorge, la nota, esto ya es un pensamiento mío. Si llueve mucho nos inundamos, si llueve poco hay sequía y se prende fuego la Sierra de Córdoba, por ejemplo. Si hace mucho calor no tenemos energía, si hace mucho frío no tenemos gas. La verdad que somos medio medievales todavía, Sí, efectivamente, la calidad de nuestro servicio
y de nuestras prestaciones no son las de un país desarrollado. Todo país puede tener un corte, de hecho lo ha tenido obvio, Estados seguro. Unidos, el famoso Sí. corte de Nueva York, Ujú. del año 65, y ha habido ocasionalmente sí, cortes por en supuesto. Italia, y qué sé yo. Todos pueden tener un corte. Ahora, acá tenemos una suerte de decrepitud de las instalaciones, Claro. de atrasos en la construcción de grandes obras. Y tenemos un gobierno hoy que no cree, por ejemplo, en las obras públicas, cree solamente en las obras privadas. Y bueno, la realidad es que entre las obras privadas que realmente se hagan y las que se necesitan puede haber una diferencia extraordinaria, ¿no es cierto? Sí. Es decir, entonces, bueno, estamos también ante un problema filosófico-político de cómo se enfocan las cosas. Fíjense lo que les digo, el presidente se tomó el trabajo de trabajar el día domingo de hace 15 días para explicarle a la nación y a los diputados el presupuesto. Y el presupuesto que explicó no tenía ninguna referencia a este tipo de problema que estamos hablando. Entonces, solamente habló de reducir el déficit fiscal. Ujú. Y bueno, y esto lo escuchó toda la Argentina porque salió por cadena nacional. Es decir, no es que tenemos un presidente preocupado por este tema, o un gobierno, vamos a salir del presidente, un gobierno preocupado por este tema. Bueno, entonces acá, ahora hay que pasar el verano, Ujú. como diría el Sogaray cuando revés, hablaba de sí. hay que pasar el invierno, bueno, hay que pasar el verano, veremos cómo lo pasamos. Bien. Pero bueno, hay que tener la idea que estamos un poquito con el corazón en la boca y bueno, hay que tomar previsiones antes. Una previsión es asegurarse las importaciones de los países vecinos, ¿no? Bien. Jorge La Peña, ex secretario de Energía de la Nación, presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Bien, ya seguimos. 11 de la mañana, 33 minutos. Tenemos 18 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Confirmado en Más 107.5.